concepto de gobierno. El vocablo gobierno hace mención al desarrollo de un poder del Estado o a la conducción dirigencial en general. Según la teoría, se define como gobierno al organismo que, según reconoce la Constitución, asume las responsabilidades del poder ejecutivo y concentra el poder político para conducir a una determinada sociedad. Generalmente, está integrado por un presidente o primer ministro y una cierta cantidad de ministros, secretarios y otros funcionarios. Es importante destacar que gobierno no significa lo mismo que Estado. Un gobierno consigue llegar al poder, en el caso de la democracia, mediante elecciones libres, ejerce su tarea y se retira, pero el Estado perdura siempre de la misma manera y es inalterable frente a los sucesivos gobiernos. En otras palabras, puede decirse que el gobierno es un grupo donde se nuclean diversos órganos que encaminan a un Estado, por medio del cual se refleja el poder estatal regido y controlado por el orden jurídico. La historia señala que los primeros gobiernos se formaron en la tribu, con la intención de coordinar de manera eficiente los recursos humanos. Con el paso de los años, la función de gobierno terminaría por segmentarse en tres poderes. El poder ejecutivo, que actúa como ente coordinador. El poder legislativo, encargado de generar las leyes y normas que rigen la vida en un cierto territorio. Y el poder judicial, cuya tarea es velar por el cumplimiento de dichas leyes y normas. Entre las distintas formas de gobierno, puede mencionarse a la democracia, donde, por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el pueblo elige a sus representantes, y a la monarquía, donde el cargo supremo de un Estado es vitalicio y suele ser designado a través de un orden hereditario. El término también hace alusión al método a través del cual un grupo político dirige a un pueblo. Para gobernar a una sociedad, dicho grupo se sirve de los órganos estatales, legítimamente constituidos, para elaborar leyes y ponerlas en práctica. Las formas en las que un gobierno asume su mandato pueden ser diversas. En el caso de una república, se decide a través del sufragio, todos los ciudadanos votan para escoger al mejor candidato a ocupar el puesto. En el caso de las monarquías, el puesto se consigue por lazos de sangre o voluntad divina. Si se trata de un gobierno de facto, el puesto es tomado mediante la fuerza por un grupo que considera que el gobierno vigente no realiza bien su labor. Diferentes debates sobre el gobierno ideal. A lo largo de la historia se han realizado múltiples teorías acerca de cuál es la forma de gobierno más recomendable y se han probado diferentes opciones, teorizando qué individuos son los más aptos para ejercer el cargo supremo en el poder. En la Grecia antigua, Platón aseguraba que existían 6 formas posibles de gobierno y que entre todas, algunas de ellas sumamente corruptas como la oligarquía, estaba la democracia, concepto que él ideó, y que se refería a un tipo de gobierno de transición que se encontraba entre las formas tradicionales de gobierno y las ideales. Para Aristóteles los aspectos que era necesario analizar para entender si un gobierno era recomendable o no, era si el objetivo fundamental del gobierno residía en buscar el interés común o el propio. Proponía como gobierno ideal a la monarquía porque pese a que era un gobierno acomodado, solía tener como fin primordial conseguir la estabilidad y la armonía social. Posteriormente, Maquiavelo manifestará en su obra El Príncipe que todos los gobiernos que habían existido hasta el momento eran republicanos o principados, y que posiblemente ninguna ideología podía ser considerada ideal, a no ser que en ella pudieran fusionarse los buenos principios de las otras formas. Es decir, proponía un tipo de gobierno mixto, donde monarquía, aristocracia y democracia coexistieran. De este modo, los poderes de cada una de ellas controlarían los ejercicios de las otras y evitarían los abusos, llegado el caso. Por su parte, Santo Tomás,
Afirmándose en las teorías medievales, afirma que el gobierno ideal debe ser uno donde el poder se encuentre concentrado en una sola persona, como el cuerpo humano es regido por una única alma, y un solo Dios rige el universo. Este concepto se opone rotundamente a la anarquía, sin embargo, asegura el derecho del pueblo a la arbitrariedad política, en caso de que el monarca no cumpla correctamente con sus mandatos. Gobiernos constitucionales y anticonstitucionales. Como lo hemos dicho anteriormente, un gobierno constitucional se rige por una serie de leyes dictadas por organismos legítimamente escogidos. Cuentan con la característica de que varios partidos se presentan a elecciones y son elegidos limpiamente. El partido que más votos reciba encabezará el gobierno, el resto de los partidos ocuparán diferentes porcentajes en la Cámara de Diputados y Senadores, a fin de que el poder se encuentre dividido de forma equitativa y no exista un gobierno monopolista. Además, el gobierno debe atarse a las leyes existentes y rendir cuenta de todas las acciones que realice. Estos requisitos convierten al Estado en una entidad democrática de derecho. Entre estos gobiernos se incluyen el sistema de gobierno presidencial, parlamentario o semipresidencial. Un gobierno de facto, dictaduras, por su parte, es anticonstitucional porque para existir debe pasar por alto las leyes que rigen la armonía y la convivencia de esa sociedad. Estos gobiernos, por ende, no representan las ideas del pueblo, sino de un reducido grupo de la sociedad que a través de la violencia destituye al actual gobernante para ocupar su puesto. Un gobierno de facto puede surgir de varias formas. A través de un golpe de Estado o por una revolución u otro procedimiento de hecho que se encuentre desvinculado con el ordenamiento jurídico. Como ejemplos de este tipo de gobiernos, podemos mencionar el de Franco en España durante la Guerra Civil de 1936, en Argelia durante la época de la independencia y en América Latina en países como Chile y Argentina en la década del 70, y en Colombia en la actualidad.